Bueno, luego de hablar de la fisiopatología y de la toxicodinamia, entonces vamos a hablar sobre el cuadro clínico típico con el que llega un paciente que está presentando el síndrome de abstinencia al alcohol. Entonces, el síndrome de abstinencia puede comenzar entre las primeras 6 a 12 horas después de la última ingesta de alcohol. eh, después de que la última ingesta de alcohol ha disminuido o ha cesado en forma abrupta, pero también hay pacientes que pueden consultar luego de 2 semanas de estar intentando o de estar en un proceso. Casi siempre son los pacientes que han estado en lugares de rehabilitación, ya llevan varios días, más de 2 semanas o 2 semanas, y comienzan a presentar ahora sí el cuadro clínico típico del síndrome de abstinencia alcohólica. Pero entonces ya sabemos que lo pueden presentar o muy pronto, desde el cese del alcohol a las 6 o 12 horas, o un poquito retrasado a las 2 semanas. Entonces, hay pacientes que van a cursar con 3 tipos de síntomas. Entonces están los pacientes que cursan con síntomas leves, y eso todo se va a deber a la cantidad de etanol que consumieron por última vez o al tiempo que lleven con abstinencia o sin el consumo de etanol. Entonces, a los pacientes que se consultan con sintomatología leve incluyen dentro de ese cuadro clínico la pérdida del apetito, estados continuos de irritabilidad y un temblor leve que es muy distal y que todavía le permite realizar, ese temblor no le impide realizar cosas normales, como por ejemplo agarrar un objeto o escribir. Algunas veces se le dificulta un poco, pero puede seguir haciéndolo. Los pacientes que van a presentarse con síntomas moderados van a tener ya insomnio, van a consultar de pronto por sensación pues, de taquicardia. Al examen físico podríamos encontrar hipertensión arterial. Los pacientes refieren cefalea, diaforesis profusa o diaforesis pues como que comenzó de un momento a otro. Obviamente son pacientes que ya comienzan a expresar deseo de consumo, y algunas alteraciones mucho más neurológicas que empiezan a describir sueños vividos, que son como cosas que que realmente no han vivido, pero que ellos juran que sí o aseguran pues que sí los han vivido, y un estado de hipervigilancia, ¿cierto? Están como dentro de una sintomatología leve, pero ya se están acercando a un caso que puede ser pues como mucho más notorio o mucho más fuerte. Listo. Los síntomas graves que es el paciente pues con una abstinencia al alcohol pues que ya viene desde muchas semanas, o que incluso estos pacientes que tienen síntomas graves son los que ya han estado en algunos procesos, por ejemplo, para el cese del alcohol, y han sido pues no efectivos, y son pacientes que ya han pasado por algún episodio. Entonces, esos síntomas graves obviamente incluyen los síntomas leves y los síntomas moderados, pero obviamente como mucho más fuertes. Pero hay unas cositas puntuales que se ven en estos pacientes, y es que el temblor ya no es únicamente distal y poquito, sino que el temblor ya es generalizado. Es un temblor más rápido y más pronunciado en situaciones de estrés, ¿cierto? Ese temblor ya es tan fuerte que no les permite como agarrar algunas cosas de la mesa, un objeto, tomar un vaso, o incluso pues es imposible escribir o hacer la firma. En estos síntomas graves ya puede estar comprometida la lengua por los episodios convulsivos y la fonación. Ahí también en estos pacientes se presenta la irregularidad respiratoria. Son pacientes que tienen taquipnea, pero también en algunos momentos están braquipnéicos. Eh, en el examen físico se puede encontrar una tensión arterial que es inestable, o sea, es un descontrol total, partiendo pues desde ese examen físico con, con esa tensión arterial inestable. Entonces pueden estar hipertensos al momento en el que consultan por el área de urgencias, pero los tienes 2 horitas con líquidos y ya están mejor.
pero mientras están en ese estado también de líquidos intravenosos, pueden presentar nuevamente hipertensión arterial. Son pacientes que ya presentan una ansiedad pues muchísimo más marcada, un insomnio muy crónico, son pacientes que vienen de 4 o 5 semanas de insomnio y obviamente tienen el ánimo muy deprimido, ¿cierto? Ese es el cuadro clínico típico con el que con lo que inician los pacientes, que puede presentarse de manera leve, de manera moderada o de manera grave. Vamos a hablar sobre las complicaciones entonces. Cuando ya el paciente pues entra en ese cuadro clínico que puede ser expresado de las tres maneras, hay que tener en cuenta de cómo está el paciente o hacer una revisión pues íntegra, física y conductual completa del paciente para evitar estas dos complicaciones que son las más fuertes dentro del síndrome de abstinencia. Entonces están las convulsiones y el delirium tremens. Las convulsiones se pueden presentar en las primeras 24 a 48 horas luego del último consumo de etanol, ¿cierto? Se relaciona a diferentes niveles, a altos niveles de glutamato en el sistema nervioso central por lo de la toxicodinamia que ya expusimos, ¿cierto? Puede tardarse hasta 5 días en presentarse. Entonces, un paciente que nos llegue, por ejemplo, al área de urgencias con una sintomatología grave y se deje hospitalizado, puede presentar en esa estadía hospitalaria algún episodio convulsivo. Por eso hay que estar con un monitoreo continuo. Del 10 al 25% de alcohólicos presentan convulsiones, ya en un estado de abstinencia. Hay un aumento de la posibilidad que los pacientes presenten convulsiones cuando tienen en el historial patológico o clínico alguna lesión del sistema nervioso central. Entonces, pacientes que han tenido traumas, ¿cierto? A nivel craneoencefálico, o pacientes que ya han tenido pues algún episodio por el síndrome de abstinencia, o pacientes que tienen alguna enfermedad hereditaria que comprenda alteración en el sistema nervioso central. Esas convulsiones son tipo tónico-clónicas generalizadas, pueden ser incluso la primera manifestación del síndrome, son convulsiones de corta duración, pero muy rápida recuperación, y se dice que el 40% de los pacientes las presentan de forma aislada y que únicamente el 3% de los pacientes puede desencadenarlas hasta un estatus epiléptico. ¿Listo? O sea, por lo general son convulsiones que pasan y que son varias, ¿cierto? Que van pasando rápidamente, que tienden a ser como, por decirlo, leves, pero que hay que prestarles atención y que cursan dentro de la normalidad de lo que puede pasar con el paciente que está presentando síndrome de abstinencia. La segunda complicación, que en sí es la más fuerte de todas y que hay que tener más en cuenta, es el delirium tremens. Se manifiesta más tardecito, puede manifestarse más o menos a los 48 o a las 96 horas después del último consumo. El 10 al 20% de los pacientes puede presentar delirium tremens. En hombres es más común que en mujeres, es 5.3 veces mayor que en mujeres. El principal rasgo del delirium tremens, aparte de todas las cosas que puede presentar un paciente con el cuadro clínico grave, es que hay un rango de desorientación y hay ya alteración de la conciencia. Entonces son pacientes que tienen temblor generalizado, tienen un montón de desórdenes a nivel pues, del sistema nervioso central, entonces presentan taquicardia, hipertensión arterial, pueden presentar episodios de fiebre, agitación psicomotora, habilidades cognitivas reducidas, entonces son pacientes que no saben pues cómo, en dónde están o por qué están consultando, muchas veces tuvieron ya de pronto hasta su primer episodio convulsivo y no son como conscientes de que está pasando eso. Y hay algo muy específico del delirio tremens, que son la presencia de las alucinaciones terroríficas. Entonces estos pacientes comienzan a decir, pues aparte de que están en estado de hipervigilancia, ¿cierto? Que hace parte como de los síntomas que ya mencionamos, es un constante como
Pues presentan alucinaciones y literalmente lo dicen así ante el cuadro clínico. Pues siento que me están persiguiendo, que me están hablando. Esas alucinaciones y esos mensajes pues que reciben las personas, que esas personas son constantes y puede ser incluso lo que los hace consultar. Entonces es muy importante tener en cuenta que la presencia de alucinaciones terroríficas hace parte del cuadro de complicaciones del delirium tremens y hay que prestarle atención a estos pacientes. En sí, estas son las dos complicaciones más grandes que puede presentar un paciente con síndrome de abstinencia al alcohol.